¿Cómo están, hermanos y amigos? Que Dios les bendiga. Estamos iniciando una semana. A la hora que nos esté escuchando, queremos agradecerle que esté con nosotros. Gracias por escucharnos, por vernos, por escribirnos. Gracias por también suscribirse a los canales de YouTube, Facebook o cualquiera de nuestras aplicaciones que tenemos. También gracias por compartir la lectura con sus contactos. Y sobre todo, muchas gracias. Muchas gracias por sus oraciones, por todo el Ministerio de Lecturas Bíblicas Matutinas. Yo le animo para que en este día podamos cobrar fuerza con la ayuda de Dios y poder comenzar esta semana en victoria. Así que bueno, mientras usted se prepara para leer con nosotros o escucharnos, le invito a que nos envíe sus mensajes. Créamelo, sus saludos, sus mensajes son bien recibidos y son de mucha bendición para nosotros. Saber de dónde nos escucha, saber sus comentarios, sus testimonios, lo que usted nos quiere enviar es bien recibido. Así que bueno, vamos a dar lectura al capítulo 29. Recuerde que hoy vamos a dar lectura del versículo 15 al versículo 30. El día viernes nos quedamos en el versículo 14 y hoy vamos a continuar en los siguientes 15 versículos. Así que bueno, lea con nosotros o escuche lo que dice la bendita palabra de Dios. Entonces dijo Labán a Jacob: ¿por ser tú mi hermano me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le pareció como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija su sierva Bilha por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Amén. Hasta aquí terminan estos versículos, hermanos y amigos. Haremos unas breves consideraciones. Bien, pues, hasta antes de estos versículos, la misión de Jacob en Harán había transcurrido sin problemas. Recordemos que Dios lo había llevado sin contratiempos a su destino y le había preparado una cálida bienvenida en casa de su tío. Sin embargo, las cosas iban a cambiar muy pronto, como lo acabamos de leer. Iba a comenzar para Jacob una nueva sesión en el programa de capacitación en la escuela del Señor. Jacob había estado en Harán tan solo un mes, así dice el versículo 14, pero fue tiempo suficiente para que Labán reconociera la gran habilidad que tenía su sobrino como pastor. Se dio cuenta de que era un hombre valioso y debía conservarlo. Cuando Labán le ofreció empleo a Jacob, dio la impresión de que se interesaba solo en el bienestar del joven. Y le dice: ¿me vas a servir de balde? Dime cuál ha de ser tu salario. ¿Qué podría ser más justo en este caso? Sin embargo, en todas las negociaciones con Jacob, Labán se mostró no solo ambicioso, sino dispuesto a aprovecharse de la otra persona. Había notado que el corazón de Jacob se inclinaba por la bella Raquel, que había conocido en el pozo, y ahora astutamente se preguntó: ¿podré sacar algún provecho del amor de Jacob por Raquel?
Cuando le permitió a Jacob que propusiera su salario, según hemos leído, Labán reconoció que Jacob estaba negociando desde un punto débil. El único motivo por el que había ido a Harán era para buscar una esposa, y ya la había encontrado. Además, sabía que, aunque Jacob era hijo de un hombre muy rico, no tenía dinero para ofrecer al futuro suegro como precio por la novia, así que tendría que ganárselo. Jacob estaba en evidente desventaja en estas negociaciones con el hábil Labán. Queridos hermanos, notamos pues que en esta lectura debemos entender un poco acerca de la cultura y leemos que se presenta a Lea, la hermana mayor, como en pocas palabras se puede entender un poco menos atractiva probablemente. En una cultura donde los ojos brillantes y expresivos eran considerados una belleza en la mujer. Es bien importante cuando dice acerca de los ojos, porque en esa cultura, repito, ojos que eran brillantes y expresivos eran considerados una belleza en la mujer. Y aquellos ojos delicados parecía que era una desventaja, especialmente cuando se comparaba con su hermana, una joven de lindo semblante, y seguramente también tenía ese espíritu afable. Volviendo a la lectura, vemos que la respuesta de Jacob a la propuesta de Labán es: dime cuál ha de ser tu salario. Suena extremadamente generosa, ¿qué le parece? A cambio del privilegio de casarse con Raquel, trabajaría por Labán 7 años como precio por la novia. Labán sabía que Jacob no podía darse el lujo de poner los términos de su empleo demasiado bajos, ya que esto podría interpretarse como no puedo pagar más, o ella no vale tanto para mí. Jacob tenía también que asegurarse de que su oferta no fuera rechazada. Así que al aceptar el precio ofrecido por la novia, Labán se iba a beneficiar 7 años con el trabajo de Jacob ocupándose del ganado. Pero siguiendo en la lectura, Labán, como un hombre codicioso, ya sabemos, era un hombre codicioso, quería otros 7 años de trabajo gratis de su nuevo yerno y tramó una forma vil para conseguirlo. Jacob, recuerde que es el que se aferra al talón, que usualmente era el ventajoso, ya fuera por las buenas o por las malas. Encontró, como se dice, la horma de su zapato en Labán. La noche en la que Jacob debía recibir a la novia, Labán le dio de una manera maliciosa a Lea en vez de Raquel. La pregunta es inevitable. ¿Cómo podía un hombre tan astuto como Jacob haber dejado que esto le pasara? La respuesta es que por lo general se da es que Lea era seguramente cómplice también del engaño, que estaba cubierta con un velo y en la fragante oscuridad de la noche de bodas probablemente habló suavemente de modo que no pudiera reconocer su voz. Además Jacob estaba totalmente desprevenido, pues no tenía motivo alguno para sospechar, como se dice, una mala jugada. Sin embargo, la verdadera respuesta a la pregunta es más profunda. Queridos hermanos, Dios había permitido todo esto para también enseñar a Jacob una lección. Reconocemos, hermanos, que Jacob había sido también un engañador y ahora él estaba pasando por una situación muy similar. Y aunque Dios todo lo usa para bien, aunque Dios sabe el fin de las cosas, también Dios quería limpiar de las impurezas a Jacob y que se diera cuenta de lo grave, de lo terrible que es jugar de esa manera. Dios trabaja con nosotros, hermanos, y también muchas veces nos permite pasar por lo mismo para que nosotros podamos recapacitar. Ahora bien, en realidad lo que vemos es que también Dios le está enseñando a Jacob a no confiar en él mismo. En los próximos 7 años Jacob iba a tener suficiente tiempo para preguntarse: ¿te crees realmente muy astuto? ¿Tan astuto como para casarte con una mujer que no querías? También durante 7 años Jacob reflexionó en la ironía de su situación. Hermanos y amigos, finalmente, como vemos, Lea, bajo la dirección de su padre, engañó a Jacob, de la misma manera que él, por su sugerencia de Rebeca, engañó a su propio padre Isaac. ¿Se acuerda usted? Así que aquí damos cuenta que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará.
Así que Jacob está en una escuela de enseñanza. Dios le estaba enseñando que la deshonestidad y la confianza en uno mismo son repugnantes. Esto es una forma de aprender. Nosotros sabemos, hermanos, que efectivamente el Señor ha perdonado nuestros pecados, pero debemos saber también que si no obedecemos a Dios y que si nosotros insistimos en usar medios humanos, Dios también va a dar lugar a la corrección, porque necesitamos recordar que nuestra naturaleza malvada siempre se opone a la buena voluntad de Dios que Él quiere para nosotros. Volviendo al final de la lectura, dice que a la siguiente mañana, en respuesta al angustiado grito de Jacob, ¿qué es lo que me has hecho?, Labán le dio una explicación un poco fría, que tenía todo el tono de un nuevo engaño. Si en Harán era inconcebible que un padre diera a su hija más joven en matrimonio antes de dar a la menor, ¿por qué no se lo había dicho a Jacob cuando pidió a Raquel como esposa? Sin embargo, comenzamos a ver aquí algo ya en Jacob: la paciencia. Comienza a desarrollar la paciencia. La pregunta es, ¿estaría ya surtiendo efecto la corrección de Dios? ¿Estaría ya surtiendo efecto? Era algo importante, porque probablemente, hermanos y amigos, Jacob hubiera reaccionado de otra manera, hubiera exigido de una forma u otra que Labán le cumpliera. Pero ahora notamos a un Jacob más paciente, a un Jacob sumiso a la terrible decepción, y ahora está dispuesto a ser humillado y pide a Labán otro trato, y habla de una semana nupcial, que son 7 años, y vuelve a trabajar 7 años. Queridos hermanos, comenzamos a ver entonces que con el paso del tiempo Jacob está siendo transformado. A veces lleva años transformar nuestro carácter, a veces lleva tiempo. Tenemos que pasar por estas situaciones, pero veremos lo que sucede más adelante, porque apenas es el principio. Dios seguirá trabajando en Jacob hasta que incluso le cambiará el nombre. Eso lo veremos en las siguientes lecturas. Por lo pronto, que Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con usted. Le invito para que oremos. Señor, gracias por tu palabra. Aplícala a nuestro corazón. Ayúdanos a ser obedientes a tus planes y a tus propósitos, y líbranos de ser insensatos y necios. Padre, gracias por tu palabra, la recibimos con gozo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y aquí les esperamos el día de mañana, porque vamos a continuar con este hermoso capítulo 29. Por lo pronto, que Dios les bendiga abundante y ricamente.